robots con creativos que se sientan motivados para seguir creando obras que nacen del intelecto humano desde su corazón. Pienso que todos en nuestros países pueden existir todas las normas, las leyes, pero si no creamos una cultura de respeto y creamos conciencia en ese lector, en ese usuario, pueden existir todas las leyes y simplemente nadie va a respetar ese derecho de autor. Buenas tardes, gracias. No hay duda que el tema es cultural también. El derecho penal es ley, pero también requiere una condenación moral, una sanción moral. Y en eso estamos muy lejos, y yo diría un poquito peor aún con el nuevo lector, que cree que el mundo de Internet es ancho y ajeno, ¿no? Y que en consecuencia todos tenemos el derecho ilimitado a acceder. Y hoy, bueno, ya lo vemos en el cine, en la música, en los contenidos de televisión, realmente una situación muy compleja. Dicho lo cual, le damos la palabra a don Fernando Serrano, de México, para que nos dé su idea. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente. Doblemente presidente, según la costumbre francesa, uno que ha sido presidente una vez en su vida ya lo es siempre. Entonces, muchas gracias por darme la palabra, presidente de su querido, heroico y precioso país y presidente de esta mesa. Antes de nada les voy a hacer entrega del documento escrito, que evidentemente no voy a leer a usted y al señor coordinador, sino para efectos de la relatoría, y voy a hacer una serie de comentarios generales después de darle las gracias al Gobierno de Panamá por esta magnífica Congreso, por la acogida que nos han dado, a los organizadores del Congreso, a las academias de la lengua, y simplemente voy a plantear una serie de problemas que me presento yo permanentemente y para las que no tengo respuesta, y creo que la comunidad internacional encargada o preocupada por el derecho de autor debe de poner manos en el asunto cuanto antes, aunque la solución no creo que pueda ser ni pronta, ni rápida, ni eficiente a corto plazo. El tema del derecho de autor es un tema vigente desde siempre, desde que surge, como se ha dicho aquí, la primera protección de la reina Ana hasta nuestros días. Es un derecho vivo, vigente, en plena evolución y que plantea permanente y constantemente necesidad de adecuarlo a las circunstancias que se van presentando día a día en la evolución, sobre todo en 4 aspectos fundamentales. El primer problema que tenemos es la naturaleza del derecho de autor. Una naturaleza que los abogados, siempre que nos salimos por la tangente, decimos que es una naturaleza sui generis, cuando no sabemos cuál es. No sabemos si es derecho público, no sabemos si es derecho privado, no sabemos si es derecho social, no sabemos si es un derecho real, si es un derecho personal, si es un derecho personalísimo. Tiene algunas de estas características de estos derechos, tiene otras. Sí es un derecho humano, evidentemente que es un derecho humano, sobre todo en esa parte moral de protección al prestigio del autor. Tiene esa parte que es el único derecho que lo tiene, que nosotros llamamos derecho moral, los que seguimos el sistema románico. Quizá la primera clase que nos dan en las facultades de derecho es la diferencia entre el derecho y la moral, que a pesar de que las dos son ciencias de la conducta, las dos tienen naturalezas distintas. Y cuando empezamos a estudiar el derecho de autor, sabemos que hay un derecho moral, lo cual nos parece en principio contradictorio, pero con el paso del tiempo sabemos qué es lo que se quiere decir. Yo creo que en este momento, y por 4 razones diferentes, el derecho de autor está en crisis. El primero, por unas razones de tipo político o de tipo jurídico, de tipo técnico y de tipo de prestigio personal, por llamarle de alguna manera. Se pensó, y no hace tanto, en 1996, cuando se firmaron los 2 últimos convenios de la OMPI, que ya con los acuerdos de intérpretes y ejecutantes de derechos conexos ya se había solucionado el problema global del derecho de autor. El poco paso del tiempo nos hemos dado cuenta que no,
que los problemas siguen aumentando y que esto, que fue un paliativo en ese momento, solo ha venido a empalmar normas unas sobre otras, unas internas, otras externas, y plantean esa doble o triple o cuádruple regulación del derecho de autor. Desde el punto de vista jurídico, tenemos una triple regulación. En los estados que somos federales, como es el caso de México, hay una duda de si es un derecho federal o es un derecho local. México se resolvió vía el Tribunal Supremo de Justicia. Al principio, cuando surgen los primeros códigos de derecho civil, a principios del siglo pasado, es un capítulo de los códigos civiles. Posteriormente hay una primera ley federal del derecho de autor sin haber sido modificada la Constitución. Y por medio de un conflicto entre particulares, la Corte decidió que eso que la Constitución decía que era el derecho que el Estado, sin decir qué parte del Estado, daba a aquel que había producido una obra haciendo uso del ingenio humano, debía ser protegido por la Federación y no por los Estados, y se convirtió en un derecho federal. Pero aparte de eso, tenemos ahora, si está resuelta la parte interna, no tenemos resuelta la parte internacional. Tenemos normas de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pero tenemos también normas de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, que también regulan parte del derecho de autor, y luego todos los tratados internacionales de globalización tienen un capítulo de derecho de autor. Esto nos presenta una gama de regulaciones distintas, diversas, contradictorias o empalmadas que hacen muy difícil la solución y el análisis de los problemas que se presentan. Sobre todo si tenemos un problema concreto de dos particulares que acuden a un juez de uno de nuestros países, que un juez normal de uno de nuestros países de materia civil o materia administrativa tenga que conocer 5 fuentes de derechos aplicables internas, hace una posibilidad de solución en una primera instancia prácticamente imposible. Forzosamente hay que recurrir a una segunda instancia, que es donde se resolverá el problema. En la solución de controversias tenemos también otro problema que es distinto, la propiedad industrial al derecho de autor. Por lo menos en México y yo creo que es uniforme, por lo menos en los países de América Latina, mientras que la propiedad industrial se resuelve siempre en los tribunales y tiene un alto contenido económico, el derecho de autor se resuelve siempre por medio del acuerdo, de las prácticas de avenencia, y va mucho más por el prestigio del autor que por el dinero que se pueda obtener de la obra. Es para los autores mucho más importante que se les reconozca que ellos son los autores, que no hubo piratería, que no hubo fusilamiento en un texto anterior y que ellos son verdaderamente los autores de la obra que se está registrando o que está en lucha. Otro problema jurídico que tenemos son dos grandes grupos de regulación. Los que tenemos el sistema románico, que reconocemos los derechos morales, y por el contrario, los que se pegan al copyright, que es solamente el derecho por la copia. Muchas veces se dice que esto no tiene importancia, que es simplemente dos maneras de ver el mismo derecho. Y yo creo que la práctica nos ha demostrado que sí tiene una diferencia importante. Y si me permiten, voy a poner un solo ejemplo. Un pintor mexicano muy conocido, Diego Rivera, que aparte de ser muy buen pintor, era especialista en crear controversias alrededor de su pensamiento y de su persona, fue contratado por Rockefeller para pintar un mural en el Rockefeller Center de Nueva York. Y pintó un mural que se llamó El hombre centro del universo. Pone al hombre en el centro del universo, el macrocosmos y el microcosmos girando alrededor del hombre, Marx, Lenin, la opresión del capitalismo y el futuro feliz a través del marxismo. Cuando Rockefeller ve el mural, se le erizan los pelos, espera que Diego Rivera esté tomando el barco de regreso a México, de Nueva York a México tomó el barco y echó abajo el mural, lo picó. Con todo derecho. En Estados Unidos no hay la protección de la obra. Él lo había pagado, el mural era suyo y podía hacer lo que quisiera. Un problema similar se planteó en México. Él, encargado de pintar un mural en un hotel que se cayó en el sismo del 85, que se llama Un domingo en la Alameda. En él aparece un pensador mexicano del siglo XIX, el nigromante,
Ignacio Ramírez, con un libro en la mano que pone Dios no existe. Todas las asociaciones católicas protestan, las organizaciones marianas, las Hijas de María, las Velas Perpetuas, y organizan una manifestación en contra del mural y del hotel. Los dueños del hotel tapan el mural y borran la frase. Diego Rivera organiza una manifestación desde el Monumento de la Revolución con sus seguidores hacia el museo, toma una silla, se sube en la silla y con un billete de una señora que se lo pide prestado, vuelve a poner Dios no existe. Tuvieron que llegar a un acuerdo. No le pudieron borrar la frase a Diego Rivera sin su consentimiento. Y ahora cuando vayan a la Ciudad de México y ustedes vean el mural que se quitó del edificio donde se cayó, hay un museo exclusivo para el mural, pone discurso pronunciado por Ignacio Ramírez en el Ateneo de Letrán el día 14 de febrero de 1894, que fue cuando pronunció la frase Dios no existe. Pero tuvo que ser por acuerdo. Aquí estos dos sistemas nos demuestran que hay conflicto de intereses en el ámbito internacional en la forma como se regula el derecho de autor. Otro sistema que tenemos es cómo ha aumentado el marco de aplicación. Originalmente el derecho de autor se llama de autor porque era para los autores. Luego se aumentó, a artistas, intérpretes y ejecutantes. En este momento tenemos una cantidad de gente protegida por el derecho de autor que ha hecho un mundo de protecciones distintas y de protecciones absolutas, porque todos son derechos absolutos y primigenios. Tenemos autores, artistas, intérpretes, ejecutantes, guionistas, directores de cine, productores de cine, editores, todos con derechos primigenios, todos contradictorios y muchas veces complementarios. Las leyes nacionales han tirado muchas veces por el medio tratando de establecer un equilibrio. En la obra cinematográfica, el derecho moral pertenece al director, pero el derecho patrimonial pertenece al productor. Todo eso, en el momento del conflicto de intereses, tiene que plantear una solución definitiva y al ámbito internacional. El problema quizá más grave es el adelanto de la técnica. Lo que hasta hace unos años era mucho más fácil, simplemente el derecho de autor era esa idea que estaba plasmada en una base física, un lienzo o una hoja escrita. Ya no. Ya cuando está en la nube, ¿es una base física o no? ¿Es una prueba o no es una prueba? Cuando está en viaje de una computadora a otra, de un sistema de comunicación a otro, ¿está protegida o no está protegida? ¿Hasta qué punto puede estar protegida? ¿Cómo se demuestra que está protegida? El tipo de bases, sobre todo de pruebas, ¿cómo las tenemos? ¿Cómo se pueden demostrar? ¿Cómo se pueden probar? La facultad en estos momentos de reproducir ilícitamente las obras es mucho más amplia, mucho más rápida y mucho más efectiva de lo que eran hace 5, 10 y no digamos hace 20 o 30 años. Se ha hablado aquí de piratería, pero la piratería es solamente una parte de lo que ha pasado. El nuevo tipo de obras, las obras digitales, las obras de cómputo. Antes era muy fácil decir la diferencia entre una obra unipersonal, la que hacía un autor del solo, las obras en cooperación, que era una obra una obra sola, pero donde uno era autor de una parte y otro era autor de otra parte, perfectamente distinguibles. El autor de la letra y el autor de la música en una ópera. Eso es perfectamente distinguible. En cooperación, esa obra hecha entre 2 o 3 personas, pero que no se distinguía qué parte era de cada una. Ha habido muchas obras, los hermanos Álvarez Quintero, por decir algo, que las hacían a la limón. Ahora ya una obra, un equipo de cómputo, una obra de cómputo, un programa hecho por muchas personas, ¿a quién pertenece? ¿A todos? ¿En qué partes? ¿Y cómo? Esto nos obliga, obviamente, a replantear y a repensar el derecho de autor. Y por último, los aspectos políticos. Se han creado una serie de derechos ya existentes que es muy difícil tocarlos. Derechos que todo el mundo cree que son legítimos y puede ser que sean legítimos, pero que hacen una maraña de derechos y de obligaciones muy difícil de discernir qué es lo que le toca a cada uno. No es solo el copyright, no es solamente el derecho de autor, es mucho más que eso. Es la forma como el ingenio humano se está plasmando en estos momentos para el conocimiento. Esa razón de existir de limitación del derecho de autor
de que primero eran 25 años después de la muerte o de publicación de una obra póstuma, luego a 50. Ya hay países y México tiene 100. Esa razón primigenia de que una obra, cualquiera que sea, una obra artística de la creación humana, surge en sociedad y posteriormente tiene que volver a la sociedad donde es producida, ya los plazos se han alargado mucho. Ya si estamos hablando de 100 años de una obra literaria, ya estamos nulificando a 2 generaciones de que tengan libre acceso a esa obra. ¿Es eso lo que quiere la sociedad o no? ¿Hemos ido demasiado allá o no? ¿Hasta dónde debemos de llegar? Por eso les decía que yo no tengo ninguna solución a estos problemas, pero sí percibo cuáles son los problemas. Sí creo que la comunidad internacional, preocupada por estos asuntos, se tiene que sentar a hacer un esquema general de cuáles son los 4 tipos de problemas, por dónde pueden ir las soluciones y empezar poco a poco, con un plazo predeterminado, a plantear una solución global del esquema general que deben de tener el derecho de autor y su protección a mediano y a largo plazo. Muchas gracias. Hemos quedado hundidos en bastantes perplejidades, ¿no? O sea, el derecho tiene que seguir avanzando, ¿no? Porque sin duda es un derecho y cada vez es más difícil de aplicar. Bueno, vayamos a otra mirada, seguramente no tan jurídica, la de un literato, la de un autor. Héctor Abad, adelante. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Lo mío se parece un poco a lo de Serrano. Lo mío pues no es una tesis, si mucho sería una hipótesis, que es algo menos que una tesis, o más bien también una angustia o muchas perplejidades. Yo lo tengo escrito, pero dura como 15 o 20 minutos leyéndolo, y yo sé que los uruguayos son los suizos de América y son muy rigurosos, entonces simplemente les voy a contar cuáles son las perplejidades y las angustias que tengo yo, que siento yo, frente a este tema de los derechos de autor. Lo primero que tengo que decir es algo que percibo, una simple sensación, lo menos científico del mundo. Mis colegas escritores, cada vez, y yo mismo con ellos, cada vez nos quejamos más de lo poco que estamos recibiendo por derechos de autor, de lo difícil que está siendo poder vivir de los libros, porque evidentemente se venden menos libros. Yo le pregunté a Margaret Atwood, una escritora canadiense muy buena, ¿de qué puede vivir un escritor? ¿De qué puede vivir un poeta? Recientemente en Bilbao, y ella me dijo, bueno, hay estas opciones: que sea un rico heredero, que se case con una rica heredera, que consiga un mecenas, bien sea privado o público, como tienen muchos en México, que tienen un sistema de becas que les dan plata a los escritores, o que se consiga un trabajo diurno y entonces sea un escritor nocturno o de fines de semana, o que ponga sus libros en el sistema comercial de los libros, que es lo que por lo menos en los últimos 100, 80 o 120 años hemos venido haciendo los escritores. Llevábamos nuestros libros a una editorial, por allí estoy viendo a mi editor Armando con una cara muy preocupada por lo que yo pueda decir, me quito las gafas, que es una gran ventaja de los miopes, y ya no le veo la cara ni a él ni a Fernando Zapata, que también yo siento que aquí me están vigilando por si voy a defender o atacar los derechos de autor. Uno mete los libros, es la última opción, la opción capitalista, la opción que ha funcionado más o menos bien, la que ha permitido que algunos escritores incluso se enriquezcan con sus derechos de autor y muchos sobrevivan. Yo no soy un resentido de las editoriales o de los derechos de autor. De alguna manera he podido vivir de mis libros y de la escritura, del periodismo, pero en el periódico me están diciendo lo mismo que en las editoriales. Cada día se venden menos periódicos y no sabemos cómo vamos a financiar el periódico y cómo les vamos a pagar a los colaboradores del periódico.
Y en las editoriales, por ejemplo, yo recibí por los últimos 6 meses de todos mis libros que tenía en una editorial, unos $800 por 6 meses. Eso da un promedio muy bajito al mes, mucho más bajito que el salario mínimo colombiano. Es decir, yo de eso no podría vivir. Entonces sí, hay un problema de lectura, hay un problema que yo mismo como lector participo de ese problema. Porque yo me doy cuenta de que yo, que era un lector empedernido hace 20 años, yo leía 3 o 4 o 5 libros al mes hace 20 años. Ahora yo leo, si mucho, un libro al mes. Es decir, lo que yo leía en un año, no sé, 40 o 50 libros. Ahora yo puedo decirles que de enero a octubre yo habré leído 10 libros. Es decir, yo leo menos libros y por lo tanto compro menos libros. No es que yo pase menos tiempo leyendo que antes, yo creo que yo paso más tiempo leyendo que antes, pero me lo paso todo el tiempo mirando estas pantallitas, mirando tweets, mirando correos electrónicos, saltando de un lado a otro de un ensayo, un artículo, una definición de la academia, una página de Wikipedia, de ahí salto a otra parte. Es una lectura corta y dispersa. Es una lectura que se parece a la exposición mía en este momento, una cosa un poco histérica que salta de un lado a otro como un muchacho con déficit de atención. Es una cosa desordenada y rápida, pero compro menos libros, leo menos libros, aunque pase muchísimo tiempo leyendo y contestando emails, sobre todo, para decirlo en castizo en este Congreso de la Lengua, bueno, contestando emails. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es decir, yo entiendo que tengo amigos cantantes que me cuentan cómo ha sido duro para ellos, que se volvían cantantes populares, se volvían archimillonarios con los discos que vendían, y de la noche a la mañana ya las disqueras prácticamente desaparecieron, sus derechos como cantantes se redujeron al mínimo y ellos van por la vida dando conciertos. Eso nos está pasando un poco a los escritores. Ya no vivimos tanto de lo que escribimos, sino que vivimos de ser escritores. Nos invitan a congresos, a mí parece que al final me van a pagar unos honorarios, voy, reclamo unos honorarios, me pagan unos almuerzos y entonces vivimos de ser escritores. Yo no soy experto en derechos de autor, no tengo ni idea, acabo de aprender varias cosas sobre los derechos de autor, no tengo ni idea de derechos de autor, pero estoy acá hablando de derechos de autor porque soy escritor y entonces me traen a hablar. Yo traté de cambiar de tema, pero ni modo, ya estaba asignado y entonces yo tengo que hablar de derechos de autor, aunque no tenga ni idea, sino lo único que tengo es esto que les estoy diciendo, angustias y perplejidades, no soluciones, y ojalá mis compañeros aquí de mesa o ustedes en el público me digan: tranquilo, estás completamente equivocado, todo lo vamos a solucionar, vamos a coger presos a todos los piratas de la red, los vamos a dar un garrotazo, nadie va a poder bajar el olvido que seremos en PDF, como yo hago clic aquí y tengo el olvido que seremos en mi iPad gratis, con un solo clic, porque es que antes era muy bueno, antes era muy difícil. Los copistas medievales, 2 meses copiando un manuscrito en un pergamino, un trabajo largo, dispendioso, y después eso pues, o incluso en la era de Gutenberg, le entregaban un manuscrito al impresor, él lo montaba en plomo, lo corregía, lo revisaba a las galeradas, era un trabajo muy largo y salía un producto palpable, limpio, con pocas erratas, ojalá, y había un trabajo, y había una cosa que duraba mucho tiempo para escribirlo primero que todo, para producirlo y luego para leerlo. Todo eran tiempos lentos. Ahora el tiempo lento está en escribir, el tiempo lento está en leerlo, si uno lee un libro completo, pero ya casi nadie lee libros completos, sobre todo si tienen más de 200 páginas, y hay un tiempo claro que la editorial se gasta en corregir el libro, en hacerlo bien, en hacerle una difusión buena, pero ese tiempo, una vez sale el libro y se pone de alguna manera en un formato digital,
se vuelve así, se vuelve mágico. Yo copio un libro con un clic, con un clic así de lámpara de Aladino. Se suprime el tiempo de la reproducción y se suprime por completo el espacio. No tengo tampoco un libro que ocupe un espacio y no tengo un tiempo de dificultad para bajarlo. Es como los muchachos que hacen tareas, que antes iban a hacer una tarea sobre Víctor Hugo y entonces sí, tal vez cogían la enciclopedia, empezaban a copiar, Víctor Hugo nació en tal parte, y copiaban todo, por lo menos lo tenían que leer. Ahora hacen copy-paste, para decirlo también en castizo. Cortan y pegan, no hay una lectura. Si hubiera un muchacho que va a una biblioteca, toma un libro mío y copia unos poemas o unos capítulos porque se los quiere leer en la casa de la novia, a mí me parecería pues bonito y muy bueno. Ahora no tiene que tomarse el trabajo de copiar los poemas en un cuaderno, sino que entra a internet, busca tal testamento involuntario PDF, escoger, pegar, tac, listo, y se los lee a la novia gratis. Él ni siquiera se está lucrando. Es decir, yo no podría perseguir a 100 o a 1000 lectores diciendo usted para multa o para la cárcel o algo, porque ¿cómo voy yo a perseguir uno por uno a gente que en realidad me está haciendo el honor de leerme? Los poetas nunca han tenido problema en que los pirateen, porque nadie los lee y ellos siempre dicen, pues que estén en la red, no importa. Los que medio vivimos de las novelas, pues nos preocupa más porque era muy bueno poder dedicar todo el tiempo a leer y a escribir. Pero eso fue como un instante en la historia que me parece que se está esfumando. Ojalá esté yo equivocado, pero me parece que los editores, que los empresarios del libro no saben bien cómo van a hacer para que la gente no copie gratis los libros, ni siquiera que los lean, los copian y los tienen. Todos compramos libros no para leerlos, sino para tener libros. Mucha gente también baja libros por internet por el hecho de sentir que su iPad tiene 10.000 libros, entonces que pueden leer mucho, los lean o no los lean. Yo no sé si es bueno o malo. Yo no quisiera que los escritores hiciéramos como pataletas, peroratas, huelgas. Cuando pienso en eso, pienso siempre en una huelga que hubo en el aeropuerto de Pasto, una ciudad del sur de Colombia, donde una vez los maleteros del aeropuerto de Pasto hicieron una gran huelga en el año 74, como de 20 días, porque vieron que la gente empezaba a usar unas maletas nuevas, modernísimas, con rueditas, y se les estaba acabando el trabajo. Y entonces hicieron huelga que pues que se nos va a acabar el trabajo si que prohíban, por favor, pidieron que prohíban las maletas con rueditas. Muchas veces los escritores cuando nos ponemos a oponernos a estas cosas de internet, parecemos como los maleteros de Pasto oponiéndonos a que la gente haga clic en un aparato y baje el libro. Somos iguales de ridículos. ¿Para qué hacer una pataleta que no va a funcionar? Ustedes son los que tienen que encontrar alguna solución. Decían que los gobiernos nos financien, puede ser muy grave, que los mecenas nos financien, que nos casemos con una rica heredera, que heredemos, no sé. Está difícil la cosa. Estamos en un momento realmente en que ojalá ustedes me desmientan, pero no sabemos bien en este nuevo mundo que es maravilloso. Yo no estoy en contra de este mundo. Aquí tengo este montón de aparatos y los uso permanentemente, pero sí me han convertido estos aparatos en un lector más disperso, menos intenso, en un lector que si ve un libro de 800 o 900 páginas se paraliza para comprarlo, porque yo no me quiero pasar 3 meses del escaso tiempo que le dedico ahora a la lectura de libros en un solo libro. Si ustedes son sinceros, salvo que sean lectores de verdad por el viejo estilo, yo creo que me admitirían que estamos leyendo menos libros que antes, así pasemos igual de tiempo leyendo cosas por, no sé, en Facebook, en Twitter, en la red, leyendo como locos muchas veces cosas que solamente se refieren a nosotros mismos y son autorreferenciales y muy ridículas, porque uno no puede estar todo el tiempo pensando en uno mismo y en lo que de uno mismo dicen los demás.
Les prometo que lo que tengo escrito es un poco más coherente que lo que les digo acá, por si en algún momento lo publican, pero a mí me parece que mejor que leer es decir lo poco que tenía para decirles. Bueno, seguimos cada día, cada momento más perplejos, ¿no? Y preocupados, ¿no? Santiago Machado, adelante. Buenas tardes. Yo voy a tratar de exponerles la panorámica de la regulación de la propiedad intelectual en Europa, considerando de manera especial el problema de España, como es completamente obvio. Y lo haré en la medida en que pueda, en un tono, en